Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a este segundo episodio de Contexto sobre Cuba. En mi episodio pasado, te conté un contexto actual que normalmente hago de cada país. Pero Cuba es un país bastante especial en el que te debes empapar de su historia para poder entender por qué algunas cosas funcionan de la manera que funcionan hoy. Por eso voy a hacerte un resumen muy corto de toda la historia cubana desde sus orígenes. Cuba inicialmente fue habitada por 3 grupos aborígenes: los taínos, los iboney y los guanaatabey. Se cree que todos estos llegaron de diferentes lugares, algunos desde México y Centroamérica, otros desde la Florida y las Antillas, y otros desde las costas de Venezuela. Como las condiciones de la isla eran bastante buenas para la agricultura y había muchas llanuras, no hubo ninguna necesidad para los indígenas que habitaron esta isla para construir mucha infraestructura, y por eso actualmente no tenemos muchas muestras de su desarrollo. Cristóbal Colón llegó a Cuba el 27 de octubre de 1492. Solo un par de días después de descubrir América. Y cuando él llegó, dijo, abro comillas, «Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto jamás», cierro comillas. Pero esta colonización de Cuba solo comenzó con la llegada de Diego Velázquez. Él no tuvo mucha resistencia indígena, entonces le fue muy fácil gobernar y fundar las 7 primeras ciudades de la isla, que son actualmente algunas de las ciudades más viejas en toda América Latina. Primero comenzó con Baracoa en 1512, después con Bayamo en 1513, después Trinidad, Camagüey y Santo Espíritus en 1514 y finalmente La Habana y Santiago en 1515. Desde ese entonces, Cuba empezó a ser parte importante del virreinato español por su ubicación estratégica y también con tierra con buenas condiciones para el tabaco y la caña de azúcar, 2 de las siembras más valoradas en Europa para ese entonces. Se empezaron a traer muchos esclavos para trabajar en las tierras, y también se dice que por su ubicación estratégica, esta isla fue invadida por piratas de diferentes países. En 1868 fue el Grito de Yara, por Carlos Manuel de Céspedes, el editor del Manifiesto de la Junta Revolucionaria, donde él exigía la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. Este primer intento de independencia llevó a una guerra que duró más de 10 años y fue una de las más mortíferas de la independencia, con más de 100.000 muertos. Tristemente, España ganó la guerra, impidiendo la independencia cubana. Pero, después de esta guerra, ellos aceptaron abolir la esclavitud para intentar tranquilizar todas estas revueltas en Cuba. Los rebeldes cubanos se siguieron organizando y empezaron a ganar un gran aliado, Estados Unidos. En 1895 fue el segundo, el Grito de Baire, y este fue bajo el mando del poeta José Martí, que a su vez en 1898 coincidió con la guerra entre España y Estados Unidos. Yo hablé sobre esta guerra en mi episodio sobre Puerto Rico, pero básicamente comenzó porque un barco estadounidense fue hundido cerca de Cuba, y esto llevó a Estados Unidos a declararle la guerra a España. Este evento fue misterioso, y a la fecha aún no se sabe por qué el barco se hundió, pero el caso es que llevó a los estadounidenses a atacar a Puerto Rico y paralelamente ayudar a Cuba a conseguir su independencia. Con esto fue el fin del Imperio Español, y Cuba finalmente obtuvo su independencia. Pero, como era de esperar, Estados Unidos no dio su ayuda gratis, porque ellos estuvieron ocupando Cuba hasta 1902. Y después, desde 1906 hasta 1909. Este periodo se denominó por el gobierno cubano como la República Neocolonial, que se vería plasmado en el establecimiento de la base naval de Guantánamo. Sin embargo, la disidencia cubana denomina este periodo de ocupación como Cuba Libre.
porque ellos sentían que estar con Estados Unidos era lo que llevaba a la libertad del país. Todo esto es algo interesante que verás en la historia de Cuba todo el tiempo. Siempre hay perspectivas opuestas de todos los momentos históricos y estas perspectivas son bastante diferentes. Durante estos años que siguieron había bastante inestabilidad y desigualdad. Y la búsqueda de igualdad llevó a Gerardo Machado al poder en 1925. Él era un fuerte admirador de Mussolini y por eso el Estado se volvió un gobierno en contra de la libertad de expresión. Su régimen terminó en 1933, nuevamente con la intervención de Estados Unidos y la sublevación de los sargentos, liderada por el sargento Fulgencio Batista. Se instauró un gobierno y Batista entró al poder en 1940 con una nueva constitución. El país tuvo crecimiento económico, pero después sus sucesores no lo lograron mantener. Y por eso, años después, Batista organizó un golpe de Estado que empezó una dictadura en 1952. Esta dictadura fue caracterizada por la desigualdad, pues La Habana se convirtió en una ciudad muy rica porque fue más o menos el patio de recreos de la mafia de Estados Unidos, y era un centro para los vicios, donde los turistas iban por prostitutas, drogas, apuestas y disfrute en los lujos habaneros, mientras la mayoría del país sufría de hambre. Todo este contexto histórico llevó al evento que la mayoría conoce de este país, la Revolución Cubana. La revolución comenzó con varios revolucionarios, entre ellos Fidel Castro, su hermano Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto Che Guevara. Estos 4 revolucionarios son las figuras más populares en Cuba, e incluso hoy encontrarás casi todos los souvenirs, imágenes y afiches con sus fotos, en especial con la imagen del Che, que se convirtió en la imagen de la revolución socialista a nivel internacional. Él fue el que consiguió la primera victoria revolucionaria en Santa Clara, el 1 de enero de 1959, cuando él derrotó a Batista. Batista entonces escapó del país con enormes cantidades de dinero en efectivo y fue cuando comenzó la revolución. Fidel Castro tomó el poder como el primer ministro, pero él era la persona a la que se le atribuía todo el poder. Comenzó él la revolución con una reforma agraria, en la que tomó muchas tierras y empezó a tomar compañías internacionales bajo su propiedad, incluyendo principalmente empresas estadounidenses. Estados Unidos obviamente no le gustó esto porque le quitó propiedades por más de $1.000 millones. Y también se puso furioso porque con la revolución Cuba empezó a buscar el apoyo de la Unión Soviética y rechazó el apoyo estadounidense que había recibido hasta la fecha. En este momento Cuba quedó dividida en dos, los que estaban con el régimen y la disidencia cubana. La disidencia intentó buscar la ayuda de Estados Unidos para intentar derrocar a Castro en la Bahía de Cochinos, pero esta operación fracasó porque Estados Unidos nunca brindó su ayuda. Esto fue una gran victoria para Castro, porque él ganó mayor popularidad al haber superado a Estados Unidos. Y también Estados Unidos empezó a ser rechazado y marcado como el enemigo de Cuba. El embargo americano se fortaleció y el bloqueo económico empezó a complicar toda la situación económica. Después llegó la Guerra Fría y Cuba estaba aliado con la Unión Soviética, a tal nivel que les permitió colocar bases nucleares con 37 misiles nucleares apuntando hacia su vecino del norte. Esto causó la recordada crisis de los misiles, que casi desata la Tercera Guerra Mundial. Pero esta se frenó con los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este entonces, Cuba era una economía subsidiada básicamente por la Unión Soviética, en la que incluso cambiaban caña de azúcar por petróleo. La isla en los años 80 se puede decir que vivió una época de prosperidad, pues había mejorado la educación, la desigualdad y la hambruna se redujo también gracias a los subsidios. Pero esta alianza, por supuesto, tampoco era gratis para Cuba. Cuba debía enviar periódicamente sus tropas a servir en diferentes partes del mundo para la Unión Soviética, como por ejemplo Angola, Congo, Vietnam, Etiopía y otros más. Pero después cayó la Unión Soviética y la crisis económica en Cuba fue inminente. Esto llevó al periodo conocido como el Periodo Especial.
Castro se negó a abandonar el sistema socialista a diferencia del resto de países de la Cortina de Hierro, y por eso el bloqueo de Estados Unidos permanecía. El hambre y la miseria se empezaron a intensificar, y en los 90 comenzaron los famosos balseros, que eran cubanos que escapaban de su país y buscaban una vida digna intentando llegar a Estados Unidos a través del mar. Con la llegada del siglo XXI, empezó a abrirse el turismo como una única salvación económica para Cuba. En el 2008, después, Fidel fue relevado por su hermano Raúl. Bajo su mandato, en el 2015 ocurrió un hecho histórico, donde se reabrieron las relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de décadas de enemistad. Y en el 2016, incluso Barack Obama visitó la isla, algo que ningún presidente reciente había hecho. Pero, como te dije en mi episodio anterior, el gobierno de Trump volvió la relación tensa otra vez. En el 2018 subió al poder el nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, y actualmente se está viendo si Biden y Miguel Díaz-Canel logran crear una nueva relación. Personalmente, creo que Díaz-Canel tiene un reto y una oportunidad muy grande para lograr esta reintegración de Cuba con el resto del mundo y llevar a este país al tan deseado progreso que lleva ansiando desde la revolución. Actualmente, Cuba sufre de mucha miseria y pobreza. Entonces, para viajar a Cuba debes esperar todas estas condiciones, en especial si quieres explorar la verdadera Cuba. Como dije en mi episodio anterior, el gobierno está haciendo una enorme apuesta económica para el turismo, creando resorts enormes con buffets que sean all inclusive y tengan muchos lujos. También verás restaurantes, hoteles y agencias del Estado donde pareciera que Cuba está lleno de riquezas. Pero si viajas afuera del gobierno, con agencias privadas o guías independientes, verás las condiciones en las que ellos viven. Y realmente ayudarás más a los cubanos porque cuando viajas a los resorts estás dando toda tu plata al gobierno para invertirla nuevamente en varios hoteles. Y bueno, para terminar este contexto, voy a finalizar con recomendaciones que debes saber para viajar a Cuba. En mi episodio pasado te di todos los consejos alrededor del dinero, pero ahora voy a hablar de algo muy importante también y es coordinar tu viaje. Lo primero que debes saber es que en Cuba el acceso a Internet es muy limitado y muchas, por no decir la mayoría de los sitios de Internet, no funcionan por el embargo. Por ejemplo, Booking o Airbnb los puedes consultar, pero ni siquiera puedes hacer reservas en estos sitios estando en Cuba. Entonces, en este sentido, Cuba vive aislado del mundo, no solo con el comercio, sino con el Internet, y esto es un problema para agendar actividades turísticas. Por eso te recomiendo no viajar a Cuba por tu cuenta, sino hacerlo a través de una agencia. Especialmente te recomiendo agencias privadas para que te ayuden a coordinar todo. Porque si lo haces tú por tu cuenta, no puedes planear mucho con anterioridad. Vas a tener que llegar a Cuba y coordinar todo allá a la marcha. También debes tener en cuenta el embargo, lo que te dije. Airbnb no te deja hacer reservas si estás en Cuba. Booking tampoco. Y la mayoría de aplicaciones que usas en otros viajes puede que no estén disponibles. Entonces ten todo esto en cuenta y, como te digo, te recomiendo viajar con una agencia. Mi agencia me pareció excelente y la recomiendo muchísimo porque ellos coordinaron todo a la perfección y crearon un tour personalizado para mí, basado en lo que yo quería visitar, el tiempo que me quería quedar en cada lugar y las actividades que yo quería realizar. Mi agencia se llama Locally Sourced Cuba Tours y son originalmente una empresa de Nueva Zelanda, pero que contrata y hace todo a través de personas cubanas. Ellos básicamente solo facilitan la comunicación entre las partes. Con Locally puedes visitar Cuba, sea cual sea tu nacionalidad, porque, como ellos están usando solamente guías locales y transporte local, puedes usar la razón de ayudar a las personas cubanas como tu razón de visita al país si fueras americano. En mi viaje, Locally coordinó todo y siempre estuvieron pendientes de lo que yo necesitara. Mi guía en Cuba se llamaba Osvaldo y es una persona increíble, súper inteligente, apasionado por lo que hace, con muchísima experiencia y lleva 16 años siendo guía. Él es de la región de Pinar del Río y con él estuve todas mis 2 semanas en Cuba. En la descripción te dejaré un link del Locally Sourced Cuba Tours para que les escribas y construyas con ellos el itinerario que quieres para tu viaje por Cuba.
Y bueno, después de pensar cómo coordinar tu viaje, ahora debes pensar qué lugares quieres visitar. Cuba es un país maravilloso, interesante y más grande de lo que crees. La Habana, obviamente, es una visita obligada para cualquiera. Y además, probablemente tu vuelo internacional llega y sale de esta ciudad. Pero aparte de La Habana, puedes considerar muchos otros destinos interesantes. Por ejemplo, está la región de Pinar del Río, donde puedes explorar la Cuba rural en lugares como Las Terrazas, Soroa y Viñales. También puedes apreciar unas de las playas más lindas del mundo, visitando Los Cayos o las playas al norte y al sur de la isla, como Varadero o Bahía Cochinos. También puedes visitar otras ciudades y pueblos cubanos antiguos que aún contienen magia colonial y una Cuba más auténtica, como Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos y Trinidad. Y, además, si tienes más tiempo, deberías ir al este de Cuba, donde encontrarás otras ciudades lindas e históricas como Camagüey, Holguín, Baracoa, Bayamo y Santiago. Yo visité todo esto menos Cuba del Este, y en todos mis futuros capítulos te voy a hablar sobre cada uno de los destinos, qué hacer, dónde comer y qué visitar en cada uno. En mi blog también puedes revisar los diferentes itinerarios que propongo para Cuba y adaptarlos para que sean acordes a los días que tienes disponibles y tu presupuesto. Te dejo el link de mi blog en la biografía para que los revises. Y finalmente, te doy una última recomendación de las que siempre doy en mis capítulos introductorios, y es sobre el clima. Cuba siempre es caliente, en toda la isla y en todo el año, pero lo que cambia es que tiene temporada seca o temporada lluviosa. Y todo esto afecta a la agricultura. Marzo y abril son los mejores meses para visitar Cuba, porque son meses secos donde puedes ver las plantaciones de tabaco y disfrutar del buen clima en las playas. Recuerda también que Cuba está en una zona muy sensible de huracanes, entonces debes evitar toda la temporada de huracanes para evitar algún contratiempo en tu viaje. Recuerda que mis otras recomendaciones sobre seguridad, restricciones de viaje y dinero las mencioné en mi capítulo anterior, pero si aún tienes dudas puedes contactarme. Espero que después de escuchar todo esto estés entusiasmado de visitar este lindo e interesante país para conocer más sobre su cultura, historia y gente. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más para que él o ella pueda aprender de Cuba. Y déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast. Te espero la próxima semana para empezar en nuestro primer destino, La Habana. ¡Buen viaje!